El Señor les bendiga grandemente. Hoy empezamos una nueva serie de estudios respondiendo preguntas bíblicas. La pregunta que vamos a responder en este momento es, ¿qué es el arrepentimiento en la Biblia? Bueno, me gustaría empezar con el libro de Isaías, capítulo 1. El pueblo de Israel estaba pasando un momento de rebeldía, un momento terrible. De hecho, mire lo que les dice el capítulo 1, versículo 2. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Y mire lo que dice el texto. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. De hecho, cuando se portaron así, de esta manera, con estos pecados, Dios los castigó. Lo dice el versículo 5 en adelante. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelareis? Hermanos queridos, Dios actúa cuando un cristiano, un siervo de Dios, se porta mal. Cuando uno se entrega al pecado, Dios va a actuar mediante el castigo. Eso es un principio bíblico. Pero, ¿qué tiene que hacer una persona que realmente quiere estar bien con Dios? La respuesta es, debe arrepentirse. Más adelante vamos a ver el concepto del arrepentimiento. Dice el versículo 16, capítulo 1, versículo 16. Mire lo que dice. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Y aquí está el concepto del arrepentimiento. Por favor, ponga mucha atención. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. En este caso, los israelitas debían cambiar su vida. Arrepentirse es cambiar, es dejar de hacer todas esas cosas, esos pecados que son malas y empezar a hacer las cosas bien. Ese es el concepto de arrepentimiento. En el caso del cristiano hoy en día es un proceso que empieza desde su conversión hasta el final de sus días. De hecho, dice el versículo 17, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Luego del arrepentimiento y de esa restitución de vida, dice el versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, o sea, negros, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, hermanos queridos, cuando uno realmente se arrepiente, Dios decide perdonar. Dios decide limpiarnos. Y ese es el principio bíblico. De hecho, estamos leyendo el Antiguo Testamento, estamos leyendo el libro de Isaías, pero hay un requisito para esto. Versículo 19. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Para que una persona se arrepienta, necesita de la voluntad de la persona. Debe querer, pero debe también saber escuchar. Escuchar el mensaje de Dios. ¿Para qué? Para que haya cambios en su vida. Pero lamentablemente, si no quiere, versículo 20, si no que quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Así que, ¿qué es arrepentirse? Es dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Mire, también vamos a ver el libro de Ezequiel, me gustaría, Ezequiel capítulo 33, versículo 11. También al pueblo de Israel diciéndole lo siguiente. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. ¿Qué quiere el Señor? No quiere que muera el impío. ¿Qué quiere el Señor? Sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel?
Al Señor no le gusta que usted y yo tomemos malas decisiones, porque si persistimos en el pecado, ciertamente vamos a morir. Dios quiere que nos volvamos a Dios. Dios quiere que usted y yo nos reconciliemos con Él. Dios no quiere la muerte para nosotros. Él quiere que nos arrepintamos. Esto es el Antiguo Testamento. El principio de Dios se ha mantenido por los siglos de los siglos. Ahora en el nuevo pacto le está invitando a usted que se arrepienta. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, por favor. El apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, predicó el mensaje acerca del Evangelio. Fue el primer discurso del Evangelio. En Hechos capítulo 2, si usted se acuerda, o si usted no lo sabía, quiero decirle que Pedro se puso de pie frente a una multitud. En esta multitud empezó hablando acerca de Jesús. Mire el versículo 22 de Hechos capítulo 2. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Jesucristo vino a esta tierra y demostró que era un profeta de Dios, aquel enviado por Dios para enseñarnos y decirnos qué debemos hacer. Además de esto, el versículo 23 dice: a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Qué estaba diciendo? Que estos israelitas fueron culpables de haber entregado al Mesías, a Jesucristo. Llevaron a Jesús hasta la cruz del Calvario. De hecho, dice: prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Les estaba predicando el Evangelio. Pero ¿qué pasó con el Señor Jesucristo? Verso 24, al cual Dios levantó. Es decir, Jesucristo murió en la cruz, pero también fue resucitado. Dice el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios. Más adelante, en el versículo 36, dice lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese Jesús que fue clavado en la cruz del Calvario es presentado en esta predicación como el Señor, pero también como el Cristo. Cuando los judíos escuchan este mensaje, la culpa de sus pecados está presente en su corazón. Por eso en el 37 dice: al oír esto se compungieron de corazón y no sabían qué hacer porque eran culpables de pecado. Y más que todo de este pecado gravísimo de haber matado a Jesucristo. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué tiene que hacer hoy en día una persona que ha cometido pecados? Bueno, aquí está la respuesta. Es muy clara y muy entendible. Pedro les dijo: arrepentíos. La palabra que estamos estudiando. Arrepentirse es dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Hay que arrepentirse, pero no solamente arrepentirse. Dice el texto: y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y ahí está. ¿Para qué? Para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si una persona decide arrepentirse de los pecados que ha cometido, decide bautizarse para entrar en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, para revestirse de Cristo, va a ser perdonada los pecados, lo dice el texto bíblico. Ahora, algo maravilloso pasa cuando una persona decide arrepentirse. Dice el texto, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Una persona que recibe el mensaje, obviamente va a tomar esta decisión, va a bautizarse. Y dice el texto, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Las personas que decidieron arrepentirse y obedecer al Evangelio, estas personas se añadieron. La pregunta es: ¿a dónde?
Dice el versículo 47 que se añadieron a la iglesia. Así que mire qué importante que es el arrepentimiento en la Biblia. El arrepentimiento en la Biblia es tan importante que una persona puede llegar a ser parte de su iglesia. Sí, hermano querido, le invito a obedecer esto, a arrepentirse y a entregarse al Señor Jesucristo mediante el bautismo, porque esto es muy importante. Pero, ¿qué hay de las personas que ya son bautizadas, tienen fe en Jesucristo, son hermanos de la iglesia, son pertenecientes a la iglesia de Cristo y de todas formas han cometido pecados? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, eso lo vamos a ver en otro video. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.